Socios, estimadas consocias, invitados, amigos que nos acompañáis en el día de hoy, en nombre de la Junta Directiva del Real Casino de Madrid os doy la bienvenida a este acto, el cual me honro en presidir. La conferencia de hoy será impartida por doña Lourdes Gálvez del Postigo. Ella es historiadora del arte, periodista, conferenciante y crítica de flamenco en el diario Málaga Hoy. Ha comisionado diferentes exposiciones con el arte y el flamenco como elementos vertebradores. Dirige el programa Los Flamencos, Vida y Obra en el Canal Sur Radio. También nos acompaña don Carlos Martín Ballester, es especialista en patrimonio sonoro y es también fundador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid. Cuando quieras, Lourdes. Bueno, Carlos. sí. Antes de dar paso a Lourdes, quiero agradecerle su presencia aquí, por supuesto, y también, como es habitual, agradecer la presencia de Pilar y de Eladio, dado que el foro que nos reúne aquí lleva su nombre, Foro Flamenco José Ángel Galán. Entonces, bueno, seguimos en la línea divulgativa en torno a la música flamenca. En este caso, las conferencias de esta temporada giran en torno a las geografías flamencas fundamentales. Comenzamos con Cádiz, Sevilla y hoy toca Málaga, ¿no? Cuando estuve considerando quién podría formar parte... ¿Me parece que se ha cortado? Ahora. Cuando estuve considerando quién debía formar parte del ciclo de este año, tuve muy claro que Lourdes debía ser la protagonista en el caso de Málaga, la Málaga Cantaora, porque bueno, reúne en su persona muchos valores y condiciones para divulgar lo que Málaga y su provincia han brindado al flamenco, ¿no? No ya desde el punto de vista solo de la malagueña, sino de otras muchas vertientes, tanto en el cante, el baile y la guitarra, y también sus conexiones con la música popular y demás, ¿no? Así que quería, antes de nada, agradecer a Lourdes su presencia aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estas presentaciones. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues antes de empezar a hablar de lo que son los cantes de Málaga en sí, pues me gustaría empezar haciendo un estado de la cuestión. Y es que desde finales de los años 50, pues se empieza a plantear la necesidad desde los intelectuales del flamenco o las personas interesadas en estudiar el flamenco, de que había que elaborar una flamencología. Había que hacer un estudio científico, un estudio reglado, histórico, de los cantes, de sus creadores, de sus intérpretes, con el fin de analizarlos, de darlos a conocer, de difundirlos, de tratarlos como una disciplina más, pero con un carácter que ya entonces se marcó como muy exclusivista, un carácter iniciático que marcaba muy claramente qué era flamenco y qué no lo era. En Málaga tiene lugar en 1958 el nacimiento de la Peña Juan Breva. La Peña Juan Breva se forma por un grupo de aficionados y en torno a un triple lema que me parece toda una declaración de intenciones, como es seguir aprendiendo, velar por la pureza y propagar enseñando, pues se marca unas intenciones, estudiar el flamenco, y además se convierte quizá en una de las instituciones pioneras en hacerlo. Obviamente, lo que más le interesaba era estudiar los cantes de Málaga, eran sus propios cantes, y para ello contaban con los testimonios valiosísimos de los artistas que frecuentaban la peña, algunos profesionales y otros no. Otros habían sido artistas de segunda fila, pero que habían conocido a figuras míticas como Juan Breva, como la Trini, y contaban sus vivencias con ellos y sabían sus cantes y los podían reproducir, lo cual siempre es importantísimo en un arte como el flamenco. Y además contaban con la sabiduría de su primer presidente, don Francisco Bejarano, que era archivero municipal
de Málaga, y además era un hombre muy culto y muy aficionado al flamenco. De esta manera, todos eran muy jóvenes, muy animosos y tenían pues muchísimas ganas de llevar esta empresa hacia adelante. Y en el año 1964 se graba bajo el sello Dispavoz una selección de cante malagueño que se tituló Café de Chinitas, el mítico café cantante malagueño, y se dirigió por uno de los socios fundadores, José Luque Navaja, que será bastante importante en esta historia. Ha sido presidente a lo largo de muchísimos años, en distintas ocasiones, y él es el primero que hace esta selección de cantes malagueños y los graba. Pero no solo se queda ahí. Él tiene muy claro que tiene que hacer una clasificación de los cantes de Málaga y hacer una taxonomía, es decir, una clasificación científica de los cantes. Él diferencia entre cantes vernáculos y cantes no vernáculos. Los cantes vernáculos son los cantes malagueños de raíz folclórica. El flamenco malagueño parte del fandango folclórico primitivo, que es la fiesta de Verdiales, de la que vamos a hablar más adelante. Y cantes no vernáculos, que son aquellos que han creado los artistas malagueños o otros artistas que se han afincado en Málaga y que Málaga los ha hecho propios, los ha cogido, los ha cantado, los ha difundido. Esta clasificación, con sus luces y con sus sombras, pues es la que permanece hasta el día de hoy. Sienta unas bases, sienta una nomenclatura, porque a estos cantes vernáculos que parten del fandango folclórico primitivo, Pepe Luque los llama, o José Luque Navaja, los llama bandolás o cantes abandolaos, y eso también generará una polémica que hablaremos más adelante de ella. Pero el caso es que hoy en día, cuando nos referimos a los cantes de Málaga por los nombres que Pepe Luque asentó, todos sabemos de lo que estamos hablando. Después de esto, hasta 1998, no encontramos otro estudio sobre los cantes de Málaga. Se trata de las malagueñas y los cantes de su entorno, de Jorge Martín Salazar, y revisa la clasificación de José Luque Navaja, se centra en la malagueña y a los cantes los distintos cantes vernáculos de Málaga los llama cantes de su entorno. El propio autor señala que este es un trabajo abierto, flexible y que, bueno, se trata de un estudio 33 años posterior al de José Luque Navaja y con unas medidas y unos medios técnicos pues que en el año 65 no se podían ni soñar. Después, en el año 2002 y el año 2003, durante la Feria de Málaga y como aperitivo a lo que iba a ser el Museo Flamenco de la Peña Juan Breva, se promueven dos exposiciones que pretendían, por un lado, enseñarle al ciudadano de Málaga los fondos de la Peña Juan Breva. La Peña Juan Breva, además de su labor estudiosa del flamenco, va recopilando fotografías, discos, tiene una colección de discos bastante importante, objetos, un sinfín de cosas que mucha gente no conocía si no eran socios de la Peña Juan Breva o por algún casual habían estado allí. Entonces, con estas exposiciones se pretende mostrar esos fondos y, por otra parte, se pretende utilizar esos fondos para contar la historia del flamenco en Málaga. Estas exposiciones estuvieron ideadas y comisariadas por la entonces vicepresidenta de la Peña Juan Breva, que no es otra que yo, cuando tenía unos poquitos años menos. Se llamaron El flamenco de Málaga, su origen, su historia, y El flamenco de Málaga, los artistas, y la verdad es que fueron un rotundo éxito de visitas. En cuanto al apartado discográfico, en el año 2008 se publica un doble CD antológico sobre los cantes de Málaga, que se tituló Desde Ronda a mi Asarquía. Reúne 31 cantes malagueños en la voz del cantaor Juan Antonio Gálvez del Postigo Juaneque y se acompaña a la guitarra de José Juan Pantoja. Aquí sigue la clasificación de José Luque Navaja y un poquito más, la amplía bastante más y la verdad que es una obra muy completa de la que podremos escuchar a lo largo de esta conferencia algunos cortes. En la misma línea de Jorge Martín Salazar
se encuentra la teoría de Luis Soler Guevara, quien defiende desde hace muchos años que el término bandolá, que usa Luque Navaja, no es afortunado y que los cantes de Juan Breva no son cantes abandolados de Juan Breva, sino que son malagueñas, como así se denominaban en su tiempo, como así podemos encontrar en las hemerotecas que se denominaban. De hecho, a Juan Breva se le llamaba el rey de las malagueñas. Tras un largo tiempo de trabajo y estudio, con un equipo de investigadores como son José Francisco Ortega Castejón, Antonio Gómez Alarcón, Rafael Ruiz García, pues publican en 2019 este libro, la obra Malagueñas, creadores y estilos, donde expone su teoría y donde hace una clasificación que pretende ser exhaustiva de las malagueñas desde aspectos como lo formal, lo musical y lo histórico-social. Pero se centra solamente en las malagueñas y no considera el resto de los cantes de Málaga. Y este es, más o menos, a grosso modo, el estado actual de la cuestión. Pero vamos a hablar un poco de los cantes de Málaga, vamos a desgranarlos. Como hemos dicho, y según la primitiva clasificación de Luque Navaja, los cantes de Málaga se dividen en dos grandes grupos, los cantes vernáculos o cantes de malagueño y los cantes no vernáculos o cantes de malagueño. Los cantes vernáculos, como hemos dicho, tienen como común denominador que parten del fandango folclórico primitivo. Son las rondeñas, las javeras, los jabegotes, los cantes de Juan Breva y un amplio corpus de malagueñas. En Málaga, el fandango folclórico bailable por excelencia es la fiesta de Verdiales, una fiesta ancestral que ha permanecido prácticamente incorrupta durante siglos por lo escarpado y agreste de la geografía en la que se da, como son los Montes de Málaga y la comarca de la Axarquía. De hecho, hay tres estilos de hacer fiesta que corresponden a tres zonas geográficas: estilo monte, estilo almojía y estilo comares. En ella, como en todo folclore, porque los verdiales no se pueden considerar flamenco en ningún caso, son folclore y como todo folclore, el bien colectivo prima por encima de cualquier otra cosa. Todos pueden participar. Se canta y se toca la fiesta para diversión, para que todos puedan bailar y en algunos estilos, sobre todo en montes, con un sentido ritual muy ligado a los solsticios. La fiesta de Verdiales la ejecuta La Panda, que es una orquestina que se compone por guitarras, por platillos, pandero, violín y en ocasiones laúd y bandurria. La música lleva un ritmo ternario y las letras son populares, muchas veces son improvisadas y atienden a temas, bueno, pues de todo tipo, piropos, temas jocosos, refieren anécdotas y milagrosamente ha coexistido con el flamenco sin contaminarse. Y no me quiero resistir a poneros un pequeño vídeo de la fiesta de Verdiales de este 28 de diciembre pasado, que es donde tiene lugar la fiesta mayor de Verdiales, coincidiendo con el solsticio de invierno. Y que, bueno, pues, para que se hagan una pequeña idea, si lo encuentro. Aquí está. Bueno, van vestidos con unos sombreros muy especiales, como habrán visto. Son unos sombreros que rinden culto al sol, por eso llevan espejos y llevan flores, porque las flores y los frutos
pues son una alusión a la fertilidad de la tierra gracias a la fecundidad que le da el sol, ¿no? Y verdaderamente los verdiales dan para una sola charla para explicarlo y, bueno, pues en Málaga creemos que todos los cantes vienen de ahí. ¿Por qué vienen de ahí? Porque llega un momento en que el cantaor de la panda, digamos que se profesionaliza, se gusta, se siente bien cantando, se tiene que desentender del compás para poder lucir su voz, y ya estamos pasando de que ya no hay un bien colectivo que prima por encima de todo. Ahora hay una voluntad artística individual. Yo canto bien, yo sé cantar y yo quiero que la gente me escuche. Ese paso que sobre todo se personalizará en la figura del gran Juan Breva es el primer paso de la evolución desde los cantes, el fandango folclórico de los verdiales a los cantes de Málaga y que darán lugar a las malagueñas como hoy se entiende. Pero sobre este tema quiero hacer una mención otra vez al término abandolao, que hemos dicho antes que hay autores como Luis Soler que piensan que es erróneo o desafortunado, y un término que José Luque sí utilizaba, y lo toma José Luque del argot de los verdialeros, de la gente de la fiesta, porque cuando ellos decían que un cante estaba abandolao, significaba que el cantaor ya se estaba desentendiendo del compás, se estaba alargando para lucirse y estaba desvirtuando el cante. O sea que además es un término peyorativo, el término abandolao, porque en el argot de los verdiales era una fiesta mal ejecutada. Y de ahí, como lo que da lugar es a otro tipo de cante, de ahí lo toma Luque Navaja en su clasificación y lo utiliza. En cualquier caso, pues es un término asimilado, pero pues tiene su debate porque tampoco le falta razón a Luis Soler cuando afirma que lo que cantaba Juan Breva eran malagueñas y que así se publicitaban en la prensa, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los cantes vernáculos de Málaga. Son las rondeñas, son un fandango muy antiguo, tiene referencias escritas desde 1779 según los estudios del musicólogo Guillermo Castro Buendía, y quizá es uno de los primeros cantes flamencos, junto con las malagueñas y las javeras, que se ejecutan en los que podríamos llamar primeros ambientes flamencos. Y Serafín Estebanés Calderón, el solitario, que también será muy importante para el estudio del flamenco, pues también los cita en sus célebres escenas flamencas de 1847. Escenas flamencas no, escenas andaluzas. Es un fandango, la rondeña, de ejecución muy valiente. Precisa que el cantaor tenga unos buenos pulmones y una gran potencia en la voz para poder ejecutarlo. Para algunos autores provendría de la ciudad de Ronda, pero para otros no. Para otros sería un fandango antiguo, que podría venir de Ronda o no, pero que su nombre aludiría a el acto de rondar con canciones pues a la novia, ya saben, ¿no? Lo que significa rondar. Y en muchos otros lugares del folclore español se utiliza la rondeña para aludir a este tipo de canciones o cantos de rondar. Asimismo, la rondeña cantable no debemos confundirla nunca con la rondeña de guitarra, que la creó el gran guitarrista Ramón Montoya y que podemos considerar uno de los padres o el padre del modo de entender la guitarra flamenca actual. Y vamos a escuchar un ejemplo de cante por rondeña
serrana, monte aquí venao, viva Ronda la Serrana, y hoy te vengo a saludar. Ay, perdón. No pasa nada. Vale. La ponemos otra vez. La ponemos otra vez, no pasa nada. Estamos fuera de cámara, ¿eh? Sí. Espera. Ay, ¿a dónde nos hemos ido aquí? Bueno, aprovecho para decir que canta Juaneque con la guitarra de José Juan Pantón. Viva Ronda la Serrana, monte aquí venao, viva Ronda la Serrana, y hoy te vengo a saludar con una rondeña brava. Ay, la sierra me gusta más. Porque la sonata es mía, yo me llevo la sonata, porque la sonata es mía, que cante solo el que canta, que antes que amanezca el día, cojo carretera y Ahí quedó eso. Ahora vamos a hablar de la javera. La javera, dentro de los cantes de Málaga, es un cante especial, porque aunque su aire, su acompañamiento de guitarra también es abandolado, su estructura es diferente al resto de los cantes de Málaga. Permite un mayor lucimiento, y esto se debe a que probablemente en su origen fuera un pregón, el pregón de las javeras, que según la tradición oral malagueña eran dos hermanas del barrio malagueño de la Trinidad que vendían habas secas en un puesto que tenían en calle Mármoles. Y es que el arrabal histórico de la Trinidad era un barrio lleno de huertas, era la entrada natural de todo el valle del Guadalhorce a Málaga, y entonces era un lugar en el que abundaban los puestos de avituallamiento para las bestias, las herrerías, las pensiones. Entonces se dice que las hermanas javeras vendían habas secas para el ganado, y javera es una degradación, o cómo lo podríamos decir, una aspiración de la H. Las hermanas, las habas son javas, y las que venden las habas son las javeras. Y de ahí vendría. También he escuchado en boca de antiguos vecinos de este barrio, donde además yo vivo y donde es toda la familia de mi marido, pues su abuela en concreto contaba que existían hasta hace muy poquito las huertas de María Tacón. Y hay un estudio que dice que la cantaora, una de las hermanas javeras, se llamaba María Tacón. Entonces, verdaderamente todavía se recuerdan esa huerta y esa calle, que hoy se llama Avenida de Barcelona, que se llamaba calle de María Tacón. Entonces, me parece todavía más emocionante y me parece además un hilo muy interesante del que poder tirar en una investigación, que muchas veces parece que el flamenco ya está todo investigado y todo está escrito y todo está dicho.
Y bueno, pues no, todavía hay muchísimos flecos sueltos como este cante de la Javera. Además, tenemos una referencia escrita, de nuevo, en la pluma de Serafín Estebanés Calderón, que dice haber escuchado las malagueñas al estilo de la Javera. Este cante lo van a escuchar ahora, además de tener muchos pulmones y potencia, también precisa que el cantaor afine bien, porque tiene unas grandes subidas y bajadas de tono, porque era un pregón, y como tal se ejecuta. Vamos a escucharlo en la voz de un cantaor malagueño desaparecido hace muchos años, Juan Casilla, con otro guitarrista también que fue magnífico, Pedro Escalona, que también nos dejó hace algunos años. Sí, la foto la hice yo. Que te encontré ay, nunca lo podré olvidar. El día que te besé, ay, en Barrio La Trinidad, siempre lo recordaré. Se dan cuenta, el bucle tan grande que tiene que hacer sin respirar, de subir hasta arriba e ir bajando y no perder la afinación. Bueno, es un cante durísimo, muy difícil de ejecutar y me van a permitir, muy difícil que se haga bien cuando se canta por cantaores ajenos a Málaga, porque suelen respirar donde no deben. Me vaya, perdona, ahí un poquito el chauvinismo. Bueno, ahora nos vamos a ir a los jabegotes. Los jabegotes en Málaga también se le llama el cante de los marengos. Los marengos es como denominamos en Málaga a los pescadores, sobre todo en toda la zona pescadora. La gente de la mar se les denomina marengos. Y el nombre de jabegote viene de jávega, que es el arte de pesca y embarcación típicas malagueñas para la pesca de bajura. Bueno, malagueña y quizá mediterránea, diría yo, porque la hemos visto en otros muchos lugares y que viene de las embarcaciones fenicias, con ese ojo, esa forma que tiene, en fin, tiene ahí, pues, es que Málaga ha sido una ciudad milenaria también, ¿no?, que fue fundada por los fenicios, y eso, algo de eso queda también ahí. Es un cante que, bueno, también precisa buenas facultades y, como es obvio, los pescadores que la cantaran o los cantaores lo hacían en faenas tranquilas, faenas como remendar las redes, obviamente tirando del copo, no tenían resuello para cantar los jabegotes. Y también hay quien dice que se utilizaba para pregonar el pescado recién sacado del copo y venderlo. Tenemos referencias de cantaoras del siglo XIX citadas por Narciso Díaz de Escobar, que además era un profesor de declamación y escritor de teatro de Málaga, fue muy popular, fue el profesor de la famosa Anita Delgado, la Maharaní de Capurtala, y él tenía una tertulia cultural y a él acudían cantaoras como Joaquina Payans, la Brígida y la Chilanga, y cantaban jabegotes. Uno de los que más la difundió fue el paleño, el Niño de las Moras, pero quizá los primeros que las graban son Cándido de Málaga y
nuestro querido desaparecido Antonio de Canilla. Es también muy interesante para el conocimiento del palo de los jabegotes los estudios que ha hecho un profesor malagueño, Miguel López Castro, que también recomiendo por si alguien está interesado. Y vamos a escuchar el jabegote en la voz de Cándido de Málaga con Manuel Comistre. Se me mojaron las velas, estando la mar en calma. Se me mojaron las velas y fue de las puras lágrimas que yo derramé por ella, que yo derramé por ella. Se me redobla la pena como la ola del mar. Se me redobla la pena, pero en llegando a tu casa, todo se me vuelve para atrás, lo mismo que la resaca. Y ahora nos vamos con el gran Juan Breva. Los cantes de Juan Breva. Juan Breva, que se llamaba Antonio Ortega Escalona, y el apodo de Juan Breva le viene de su abuelo porque vendía breva. Él nace en torno a 1844 y muere en 1918, y es la personalidad crucial, la piedra de toque en la evolución de los cantes de Málaga, desde los verdiales hasta luego las malagueñas como las conocemos hoy. Él, bueno, pues se acompañaba a sí mismo a la guitarra, solía rematar sus cantes con un verdial de Vélez que le había enseñado su madre y que él lo cantaba siempre sin ni siquiera cambiarle el género femenino de la letra. Estos cantes, bueno, fueron famosísimos porque en la España de finales del siglo XIX Juan Breva fue, pues no sé con qué compararlo, fue un divo, fue una persona súper famosa, súper reconocida, todos los cafés cantantes lo querían porque atraía muchísimo público. Llegó un momento en que además exigía cobrar en oro y bueno, pues lástima que igual que lo tuvo todo, murió el pobre, muy pobre y en una situación muy lamentable, que es lo que le pasaba también a muchos flamencos, sobre todo antiguos. Y él dejó grabados 10 cortes, 4 de ellos rotulados como fandangos, malagueñas fandanguillos y verdiales, junto a guajira y petenera, y también soleá. Y esto pues nos plantea la controversia de la correcta denominación de estos cantes, ¿no? O como bandolá, que es lo que se ha defendido en la Peña Juan Breva, o como malagueña, que es la tesis abanderada en los últimos años, como estamos diciendo. Y bueno, pues es verdad que así es como se anunciaba, como malagueñas de Juan Breva. Y además, en Juan Breva se da una particularidad, y es que otros artistas grabaron sus cantes antes de que el propio Juan Breva lo hiciera. Parece ser que Juan Breva no quería grabar. Creo que había una cierta aversión, un cierto odio a grabar entre algunos artistas. Lo consideraban un medio antinatural, fuera de su entorno, de los cafés cantantes, del escenario, del calor del público. Entonces había artistas que eran reticentes a grabar. Y hay una teoría que dice que Juan Breva lo hace ya sexagenario y porque tenía necesidad económica de lo que le pudieran reportar en la grabación de esos discos. Aún así, aunque podamos pensar que estaba mermado de facultades, la verdad es que en esos discos se aprecia
su genio cantaor, su voz, y creo que son una pequeñísima muestra de lo que él verdaderamente era capaz de hacer y de lo que él sabía cantar. Le acompaña el gran Ramón Montoya, porque aunque Juan Breva se acompañaba a la guitarra, para grabar estos discos se acompañó de Ramón Montoya y bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Juan Breva, rey de las malagueñas. Siembra y vuelve a nacer, se corta una rama verde, ahí se siembra y vuelve a nacer, pero una madre se muere, ay, no se vuelve más, cosa que tanto Esto último que canta, esta última letra, es el Verdial de Vélez. Lo que pasa que la letra a la que yo aludía, que aprendió de su madre, es otra que dice: y en la cala hay una fiesta y mi madre me va a llevar. Y en la cala hay una fiesta, como yo iré tan compuesta, y me sacarán a bailar. Llevo yo mis castañetas. Bueno, perdón. Perdón por el final. Pero esa es la letra que él cantaba de su madre. Y pues de ahí, de ese primer paso que da Juan Breva en la evolución, desde los cantes de las fiestas de Verdiales hasta los cantes que él hacía, cantes abandonados o malagueñas de Juan Breva, pues iremos pasando a lo que se conoció como la malagueña nueva. Y este pues es un apartado muy amplio que cuenta con muchos estudios cada vez más, afortunadamente, como este que hemos citado al principio de Luis Soler, Malagueñas, Creadores y Estilos, y analiza en profundidad la evolución de este cante.
necesitaríamos bastante tiempo y un monográfico quizá para hablar de ello, pero la malagueña es el fin de una evolución y el punto de partida para otros muchos estilos. El acompañamiento a bandolao, ese toque de guitarra tan vivo que hemos estado escuchando en todos estos cantes, poco a poco se va a ir ralentizando, va a ir desapareciendo hasta que simplemente el cantaor va a ir cantando libremente y la guitarra simplemente le va a ir respondiendo, dándole los tonos necesarios para continuar la melodía. Eso se le llama tocar ad libitum, es decir, tocar libre, porque se pierde completamente el compás. De la misma manera, esta ralentización hará que el cante pase a expresar sentimientos distintos. Si los otros cantes son mucho más vivos, más alegres y tienen unas letras en general un poco más alegres, el cante por malagueña pues suele ser un cante más triste, más melancólico, un cante que expresa sentimientos profundos, sentimientos universales del ser humano, ¿no? Pues como el amor, la muerte, los celos. Y son unos cantes de gran belleza que dan lugar, como decimos, a otros cantes, como toda la variante de los cantes de Levante, la granaína. Y las diferencias entre las distintas malagueñas estriban en la melodía del cante. Hubo una época en la que cada cantaor no era nadie si no tenía su malagueña. Entonces tenían que crear sus propios giros y su propia manera de cantar este cante, porque además había una competencia reñida entre los artistas y además había un público que lo estaba demandando, ¿no? Uno de los lugares que se conocen en Málaga como cuna de la malagueña es el pueblo de Álora, un pueblo que ha dado grandes nombres de artistas y creadores en la historia del flamenco, como el Canario o el Perote. Otros creadores de malagueña e intérpretes fueron Paca Aguilera, el Penapadre, el maestro Jana, Baldomero Pacheco. Pero yo destacaría por encima de todo a dos artistas malagueños: el Canario, que ya he citado, de Álora, Juan Reyes Osuna, y Trinidad Navarro Carrillo, la Trini. Son auténticos creadores, respectivamente, de un patrón propio de malagueña del que otros han bebido, han servido de fuente para que se crearan otros estilos de malagueña. Incluso el propio don Antonio Chacón, que pasó varias temporadas en Málaga aprendiendo estos cantes, o no aprendiendo, pero sí influyéndose y bebiendo de los cantes de la Trini y del Canario. Y Antonio Chacón es importantísimo en el flamenco. A él le debemos la configuración y el asentamiento, como hoy se entienden todavía, de multitud de cantes, entre ellos, por supuesto, también la malagueña. Y él llevó la malagueña a sus más altas cotas, eso es así. Antonio Chacón no era malagueño, pero llevó la malagueña a sus más altas cotas y acabó de evolucionar el palo hasta convertirlo en una pieza redonda. Gracias a sus prodigiosas facultades y a que también pues, el destino quiso que se encontrara con el gran Ramón Montoya y juntos pues, organizaran esta maravillosa revolución y este maravilloso asentamiento de los estilos, hasta el punto de que siguen cantándose hoy, tal y como él los asentó, ¿no? Bueno, pues de Álora es la cantaora Antonia Contreras, y ella, en su primer disco, La Voz Vivida, junto con la guitarra de Juan Ramón Caro, quiso grabar esta evolución, esto que va desde los verdiales a los cantes de Juan Breva, terminando en la malagueña, y yo pues lo he traído para que puedan ustedes escucharlo. Este es el verdial de Comares, en este caso, estilo Comares.
Ahora viene el cante de Juan Breva. Malagueña, en este caso malagueña de la Trini. Te canto, me sale malagueña, tú eres río. De la Trini quería deciros algo. Esta fotografía que he puesto se supone que es la Trini, no lo sabemos con seguridad. De hecho, hay una leyenda que dice que la Trini tenía un ojo de cristal porque había perdido un ojo, no se sabe muy bien en qué circunstancia, y no quería nunca retratarse porque no quería salir con su ojo de cristal. Fue una cantaora mítica y además una cantaora que nunca grabó. Entonces no podemos saber cómo cantaba, pero los que la escucharon, y gracias a Dios sí tenemos muchos testimonios de personas que estuvieron con ella, dicen que era escalofriante escucharla porque lloraba el cante, porque además le habían pasado muchas cosas malas en su vida y la mujer tenía la capacidad de llorar esas penas cantando sus malagueñas. Y bueno, pues también daría para otra conferencia.
Ya de aquí vamos a pasar, bueno, hay muchísimas más malagueñas, no me voy a detener en ellas, voy a pasar ya a los cantes no vernáculos, que son aquellos que dijimos que son cantes o variantes de cantes creados por malagueños o por artistas que se afincaron en Málaga y que hicieron suyos esos cantes y los difundieron en Málaga y los demás artistas malagueños los fueron cantando, los fueron difundiendo y los hicieron propios, pero con sus reservas, porque ahora hablaremos de algunos en concreto pues, que tienen distintas atribuciones, como es lógico. Ahora hablaremos de eso. Y vamos a hablar primeramente de Rafael el Moreno, Rafael Rico Gregoria, que creó una soleá. Él nació en Jerez a mediados del siglo XIX, pero llega muy joven a Málaga y en Málaga se establece, allí vivió hasta su muerte, así que era casi medio malagueño, y muere en 1923, que este año estaríamos celebrando su centenario, si fuera un artista un poquito más conocido. Fue uno de los cantadores más completos, un asiduo artista de las famosas ventas de la Caleta de Málaga, que era donde se reunían. Una vez que cerraron los cafés cantantes tuvieron que cerrar por... Bueno, fue quizá una evolución, ¿no? Pero bueno, pues como en torno a ellos se generaba a veces un poquito de alboroto, de trifulca, pues al final acabaron cerrando los cafés cantantes. Y en Málaga, en muchos de esos establecimientos, se fueron a la Caleta, casi que a primera línea de playa, en las casitas que había, pues allí se formaron estas ventas. De hecho, la propia Trini tuvo una venta que fue muy famosa y que aparece referida en distintos testimonios, como en la biografía de arte y artista flamenco de Fernando el de Triana, que si no la han leído se los recomiendo porque es una lectura amena, agradable y deliciosa, ¿eh? Arte y artistas flamencos de Fernando el de Triana. Y gracias a él sabemos muchas cosas, o empezamos a saber muchas cosas y pudimos tirar del hilo. Bueno, pues Rafael el Moreno acudía a estas ventas de la Caleta y recogió el caudal solearero y creó su propia soleá, un estilo de soleá polá, se llama así porque la guitarra va en otra tonalidad, en la tonalidad del polo, y grabó en cilindro de cera. Pero estas grabaciones están dispersas, no sé si Carlos nos podrá hablar algo de eso, pero esas grabaciones creo que están dispersas y no sé si con la calidad suficiente para poder ser reproducidas. Así que no podemos poner a Rafael el Moreno y yo he traído una grabación en directo en 1990 del cantador Juaneque con la guitarra de Chaparro de Málaga en la Peña El Pillallo de Rincón de la Victoria. Amigo.
Ay, que traigo una borrachera y que vive la blomero. Ay, que traigo una borrachera y que vive la blomero. Bueno, y ahora vamos a hablar del Pillayo. Rafael Flores Nieto, que nació en 1864 y murió en 1940. Era un gitano malagueño de vida azarosa, padecida. Su gran personalidad queda reflejado en sus cantes, los cantes del Pillayo, que son una creación en la que se mezclan guajiras, tangos, ecos de carcelera, que su autor cantaba acompañándose a sí mismo por una guitarra y que lo mismo le servían para cantar letras cortitas, como para introducir largos romances, o bien improvisaba constantemente con letras de su creación que narraban su vida, porque él había estado en la guerra de Cuba y eso también había influido mucho en la manera que él hacía sus cantes. Esos ecos de guajira pues vienen de allí, de esa influencia. Y pasó bastantes años privado de libertad en cárceles, entonces conocía muy bien también el cante por carcelera y fue pues una persona muy variopinta. José Carlos de Luna le dedica un poema, pero ese poema se refiere al Pillayo, pero no es el Pillayo, se está confundiendo de persona. En realidad está retratando a El Rabúo, que era otro gitano, que también vivía en La Coracha, que es un barrio desaparecido de Málaga. Es el barrio que iba a lo largo, paralelo a la costa, desde la Alcazaba hasta el puerto. Y bueno, pues una pena de que ese barrio desapareciera. Y ahí vivía el Pillayo. Y con respecto a la difusión que han tenido sus cantes, me gustaría decir que Antonio Mairena, en su loable afán recuperador y estudioso de los palos y de los estilos, pues también se tomó algunas licencias, como por ejemplo al tomar estos cantes y grabarlos sujetos a compás de tango y llamarlos tangos del Pillayo, cambiando además sutilmente la melodía y alterando su esencia. ¿Esto qué ha provocado? Pues que todos los artistas, sobre todo de fuera de Málaga, que han bebido de la fuente de Antonio Mairena, pues no hagan bien los cantes del Pillayo. Los cantes del Pillayo auténticos pues son los que cantaba Rafael Flores Nieto el Pillayo y sus discípulos y amigos Manolillo Lerraor, Ángel de Álora y el Trinitario. De hecho, está documentada una letra que cantaba el Pillayo que decía: yo tengo el número 1, Trinitario tiene el 2 y el número 3 lo tiene Manolillo Lerraor. Y así él iba hablando de sus discípulos. Estas son las fuentes correctas para conocer estos cantes tan particulares. Así que vamos a escucharlo en la voz de Ángel de Álora. ¡Ey! ¡Ey! Se encuentran dos carreteros. Se encuentran dos carreteros, se dicen hola paisano. ¿Cómo están esos caminos? ¿Cómo están esos pantanos? Ay,
los caminos están muy malos. Los caminos están muy malos, yo traigo a mi güey guerrero con 3 costillas partidas, que se la partió tirando ya al amanecer del día. Una curiosidad también de los cantes del Pillayo es que son décimas o espinelas. A pesar de ser el Pillayo una persona analfabeta, cantaba estos cantes en décima. Yo creo que es por influencia cubana, porque allí se utiliza mucho. En la cámara de popa traigo todito mi tesoro, traigo el caballo de oro y la manilla de copa. Ay, ay, con todita sus demás tropas, sota, caballos y reyes, lo traigo en tan buena ley para cuando salta tierra. Pone mi campo de guerra de la cortina del muelle. Ay, 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 la tierra sintió mi muerte. La tierra sintió mi muerte y las campanas reoblaron, las sepulturas abrieron, los muertos resucitaron. Y ahora vamos a hablar de El Cojo de Málaga, Joaquín Vargas Soto. Nació en 1880, murió en 1940 y era un cantaor gitano dotado de unas excelentes facultades que nos legó una abundante discografía y su especialidad fueron los cantes de Levante, los cantes mineros, pero conocía y ejecutaba a la perfección todo el abanico de cantes malagueños. Llegó a crear sus propios estilos de taranta y también cultivó con éxito 2 tipos de fandango, existiendo controversia en los fandangos conocidos como de Pérez de Guzmán, pues existe una línea de investigación inédita de Salvador López Pérez, consiliario de la Peña Juan Breva, y Factotum, que durante décadas, basándose en la discografía, afirma que estos fandangos fueron creados por el Cojo de Málaga y no por Pérez de Guzmán. Pero, como les digo, es una línea de investigación abierta, inédita y que, bueno, pues todavía necesita de mucho más trabajo, ¿no? Otro campo de estudio que investigar dentro del flamenco. Así que vamos a escuchar su taranta con la guitarra de Miguel Borrul y vamos a ver la voz tan bonita que tenía el Cojo de Málaga. Uy, otra vez. Ay, en la terra
letra, que no sé si la han escuchado bien, me parece una letra preciosa, porque dice: soy piedra que a la terrera cualquiera me arroja al verme, parezco escombro por fuera, pero en llegando a romperme doy un metal de primera. Me parece que el capítulo de las letras también tiene mucho que decir en el flamenco. Y ahora vamos a hablar un poco de la controversia que yo les decía antes, porque en Málaga se consideran los fandangos de Macandé como algo propio, pero es que en Cádiz también se consideran los fandangos de Macandé como algo propio, puesto que Gabriel Díaz, apodado Macandé, que significa loco en caló, pues era de Cádiz. Y es verdad que pasó muchísimo tiempo en el Perchel, en el barrio malagueño del Perchel, y era un artista pues extravagante, con unas grandes dotes de cantaor, unas grandes dotes musicales. Y bueno, estuvo viviendo aquí muchos años, frecuentaba la taberna del Cafetal, que regentaba el padre de Ángel de Álora. Y allí aprendió, el padre de Ángel de Álora, que se llamaba el Fabio y era guitarrista, pues tanto el padre como el hijo aprendieron estos fandangos de Macandé, los hicieron suyos y los difundieron por toda Málaga, a todas partes donde iban. De ahí que en Málaga se consideren unos fandangos propios, pero pues con todas las reservas lo digo, porque también es muy normal que en Cádiz se consideren fandangos propios de Cádiz, porque de Cádiz era Macandé. Como digo, uno de sus grandes discípulos fue Ángel de Álora, y vamos a escucharlo cantando estos fandangos que son bellísimos en la voz con la guitarra, de Melchor de Marchena. La figura de Ángel de Álora es una figura también a tener en cuenta, porque conscientemente o no, fue el depositario de un gran legado, por una parte del legado del Pillayo y por otra parte del de Macandé. Y además pues fue un cantaor que tenía una dulzura especial a la hora de cantar, una afinación exquisita, como hemos escuchado, y bueno, pues unas cualidades muy, muy bonitas, ¿no? Y pues ya para terminar, con los cantes de Málaga, con estos cantes no vernáculos, pues vamos a hablar de la repompa. Enriqueta Reyes Porra, pues que tuvo una vida muy cortita, que solo abarcó 22 años, pero se hizo muy popular, tanto que, bueno, ella empezó a cantar muy jovencita. La requirió Pastora Imperio para que se viniera a cantar con ella. Y pues fue capaz de crear sus propios estilos de tangos y bulerías que había aprendido de su maestra, La Pirula, que además La Pirula es la madre de otra magnífica cantaora malagueña como es La Cañeta. Y para nuestra suerte, pues la repompa grabó
a pesar de lo jovencita que murió. Y su fama fue muy grande. Yo creo que además su prematura muerte fue un poco también la que la convirtió casi que en una figura mítica en Málaga, ¿no? Sus tangos tienen un estilo lento, reposado, pastueño, son cadenciosos, tienen empaque de tiento y tiene también algunos matices e influencias de los tangos de Granada, del Sacromonte. Con ello llega a su madurez quizá la Escuela de Tangos de Málaga y eso nos hace mirar hacia el perchel, la tradición de cantes festeros que hay en el perchel, que ha estado tan estudiado por Ramón Soler y reivindicado por él en algunos de sus libros, sobre todo en las biografías tanto de la Repompa como de la Cañeta. Y bueno, pues actualmente tenemos el gusto de escuchar a su sobrina, a la sobrina de la Repompa, Amparo Heredia, la repompilla que ganó la Lámpara Minera hace un par de años y que es una cantaora excepcional con unas facultades buenísimas. Pero vamos a escuchar a la propia Repompa, ya que grabó con la guitarra de Paco Aguilera por tango. Bailaba también mientras cantaba, que es el mismo estilo que hace la Cañeta. Y decimos que la Repompa fue discípula de la Pirula, la madre de la Cañeta, porque la Repompa era mayor que Teresa, que la Cañeta, y la Pirula muere cuando la Teresa era muy pequeñita, la Cañeta. Entonces no le dio tiempo a ser discípula de su propia madre, ¿no? Pero ese es el estilo de tangos malagueños que se cantan y se bailan a la misma vez.
Y hasta aquí ha llegado mi charla. Muchísimas gracias y si alguno tiene alguna pregunta, pues estaré encantada de intentar contestar. Sí, todavía tenemos algunos minutos. Gracias. Tenemos todavía algunos minutos para si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta. Lourdes o nuestros acompañantes Juan Armida y Carlos Martín también estarán dispuestos si quieren realizar alguna exposición. Bueno, yo en primer lugar, como llego un poco tarde, pero el trabajo y el tráfico pues, me han hecho venir. Preguntas, se habría muchas, porque he recorrido los ríos del Málaga, Pechel, la Coracha, el Palo. Yo les digo una cosa, si nunca han estado en Málaga, váyanse a calle Lares de esta feria y oigan la parte de las Dianas. No puedo decir otra cosa más. No está nada mal esa recomendación. Quería preguntar si estaba bien, ¿qué diferencias hay entre las tres variantes de variedad? Ah, claro. De los montes, Almojía y Comares. Pues las diferencias son sobre todo musicales, porque, por ejemplo, en el estilo de monte, el pandero va marcando el compás, tiene muchísimo protagonismo, y de cuerda tan solo tenemos la guitarra, no tenemos laúd ni bandurria. Eso solamente existe en el estilo de Comares. En el estilo de Montes y en el de Almojía, el sentido ritual está muy presente. Y, de hecho, en esos dos estilos es los únicos donde se estilaba llevar el sombrero, porque tiene un sentido ritual. En el estilo de Almojía, además, tenemos que el ritmo es mucho más frenético, muchísimo más rápido, y eso hace que el baile sea distinto, mucho más lucido. Y ahí también, en ese estilo, es donde surge el baile de bandera, porque al ser tan rápido se presta también a un mayor lucimiento. Y en Almojía el pandero no es tan grande ni tiene tanto protagonismo como en Montes, es más pequeño. Y en el caso de Comares, la fiesta era simplemente fiesta, para celebrar cualquier cosa. Incluso cuando terminaban de trabajar en el campo, se reunían en el cortijo que fuera y echaban un ratito de fiesta. No tenía un sentido ritual. Allí sí existe el laúd y la bandurria, que van dando un característico sonido a ese estilo. Algunos dicen que es por influencia morisca, puesto que en Comares quedaron los últimos moros que permitió, los reyes católicos permitieron que se quedaran en Comares. Entonces, bueno, pues es otra de las hipótesis sobre el porqué del laúd y la bandurria en el estilo de Comares. Y el violín, que no es un instrumento autóctono de nosotros, o al menos de Málaga, hay estudios de Salvador Pendón que nos indican que posiblemente lo trajeran esos ciudadanos en la repoblación de ciudadanos del norte de Europa que vinieron a repoblar, yo creo que con Carlos III, estoy hablando de memoria, creo que con Carlos III vinieron muchos pues, trabajadores del norte de Europa, muchas personas, colonos que vinieron aquí, repoblaron y ellos sí trajeron con su folclore el violín. Pero no mucho inglés a Málaga. Pero el inglés que viene a Málaga es otro tipo de persona completamente distinta. Estamos hablando de altos comerciantes, alta burguesía, que no se mezclaba con el pueblo, que al fin y al cabo los que hacían la fiesta de Verdiales eran los campesinos. Es una fiesta campesina en lugares muy agrestes, pues como los Montes de Málaga, como Comares, que está en lo alto de un risco, en la Sarquía. Y eso ha favorecido, tampoco existían las carreteras que existen hoy. Y eso favorecía esa endogamia y que esos estilos se fueran manteniendo a lo largo del tiempo. En La Palma hay un director. Sí, y el alcalde. ¿Cuál es la función concreta? Se supone que plantear el orden. Claro, ya sé si no me van a ver. Sí, sí. No, decía que el grupo de La Palma hay pues el alcalde, ¿no? Sí, el alcalde. En concreto, ¿qué función tiene con una vara preciosa, con una cinta? Eso también es ancestral, antiguo. El
el alcalde tiene un papel muy importante, aunque algunos piensen que no, que simplemente va diciendo a quién le toca. Y no es solo eso, porque sobre él recae el reunir a los fiesteros, reunirlos para que sepan que tienen que ir a tocar a cuál lugar o cual otro, es el que se encarga del habituallamiento de su panda, de que no les falte de nada, no les falte vino, no les falte comida, y además, y por eso lleva un zurrón, si se fijan, suele llevar también un zurrón, porque se supone que ahí es donde él llevaba el habituallamiento. Y cuando, en el caso de Montes, como tenía ese sentido ritual, iban por los cortijos cuando llegaba la Pascua pidiendo dinero. Ese dinero se destinaba a la patrona, que es la Virgen de los Dolores, de la Ermita de los Dolores del partido de Verdiales, que de ahí toma su nombre, la fiesta. Y entonces en ese zurrón administraba también el dinero el alcalde. O sea que además de que es el que va indicando a quién le toca en cada momento tener el protagonismo en la fiesta, que puede ser el violín, que puede ser las guitarras, que puede ser también el cantaor, además de todo eso, tiene esas otras funciones, y eso es verdad que mucha gente no lo sabe. ¿No hay ninguna pregunta más? Muchísimas gracias, Lourdes. Un placer. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, y damos por clausurada esta conferencia. Gracias. Gracias. Interesante, Lourdes. Sí, ¿os ha gustado?